capítulo 2. Y vamos a leerlo. Voy a leerlo yo por causa de tiempo, pero te pido que sigas con atención el pasaje, ¿de acuerdo? Vamos a ir rápido para aprovechar bien los minutos que tenemos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Con los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Padre, gracias te damos este día. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por sus familias. Gracias, Señor, por cada niño que está aquí esta mañana también. Y gracias porque podemos este día alabarte y glorificarte con estos cantos, Señor. También poder meditar, reflexionar un momento sobre cuándo la palabra de Dios debe estar afectando mi vida. Y hoy, Señor, estamos delante de ti pidiéndote que nos hables a través de este pasaje. Entender un poquito más del valor de tu palabra y cómo, Señor, ella debe impactar nuestro día a día. Cada área, Señor, como mis hermanos mencionaron, desde que empieza nuestra vida cristiana, como la hermana Merce comentaba, desde que entendemos quién es Dios en un inicio, Señor, y entender esa omnipresencia, que tú estás ahí, Señor. También gracias porque podemos entender que tu palabra debe de abundar en cada situación, buena o mala, como compartía la hermana Mimi, Señor, porque cuando estamos bien, cuando estamos mal, debe de ahí estar la palabra de Dios. Cuando tenemos que perdonar o tenemos que tener misericordia, cuando tenemos que sufrir el agravio tal vez, Señor, tenemos que guardar nuestra boca de decir algo que tal vez no deberíamos decir y enojarnos de más. Y gracias, Señor, porque en cada uno de esos momentos, Señor, la palabra de Dios abunda. Y aún en el momento en el que yo reconozco que tal vez antes conocí tu palabra, pero no lo obedecí, hoy quiero hacerlo. Y enséñanos a través de este pasaje que hoy todavía es el tiempo. Hoy todavía es tiempo para poder reflexionar, reconocer y tomar tu palabra en serio. Y empezarla a poner por obra. Gracias por todo lo que nos das. En nombre de Cristo. Amén. No sé si alguna vez les pasó, pero es pues bien interesante, ¿verdad? Cuando tenemos que ir con nuestro papá, con nuestra mamá, y no sé si alguna vez te pasó, porque pues finalmente todavía soy hijo, y pues a veces me enojo con mi mamá, y ella se enoja conmigo, y lo tal que nos enojamos los dos, pero ¿sabes qué? Pues a veces no tengo ropa seca, y tengo que preguntarle dónde está la ropa seca, y son esas situaciones embarazosas, ¿no? Porque te acabas de enojar, y pues de pronto tienes que a pedirle algo, ¿no? Y no sé si alguna vez te llegó a pasar con alguno de tus papás esa situación, ¿no? O tal vez con tus hijos te ha tocado alguna de esas situaciones en las que te peleaste con ellos, los regañaste por algo, o tal vez tú te habías peleado con tus papás y chincheros, o sea, tenías que ir a pedirle un permiso, tenías que ir a pedirle dinero, tenías que ir a hablar con él por alguna razón, ¿no? Y es una situación muy embarazosa, ¿no? Porque estás ahí como que, híjole, o sea, mi cabeza dice que, mi corazón dice que estoy bien enojado, todavía estoy bien enchilado, pero mi cabeza dice, pues tengo una necesidad, y pues tengo que ir a hablarle, ¿no? En alguna ocasión veía un meme que decía, le decía a los esposos, dice: si tu esposa se enoja contra ti y no te quiere hablar, ve y aprieta todos los frascos de la alacena y vas a ver si no va y te habla. Pero ¿sabes qué? Así somos. Terminamos, a pesar de que a veces cometemos errores, pues terminamos buscando a esa persona, porque tenemos una u otra necesidad. El problema entre todo esto, ¿sabes qué? No es buscar a esa persona. Entre todo el problema no es a veces que yo pueda enojarme con mi mamá y de pronto que yo la vaya a buscar. El problema no es buscarla, sino el problema radica en la motivación por la que la busco, ¿sí? Y no la busco tal vez porque mi intención sea pedirle perdón, o tal vez estar en paz, o tal vez mi intención no es reflexionar y tal vez poner en paz la situación. No, a veces termino buscándola. ¿Por qué? Pues porque tengo una
necesidad. Y aquí hay mamás, ¿verdad? Y seguramente alguna vez te ha pasado por la cabeza, si no es que hasta le has dicho a tu hijo, viene contigo y en vez de la pregunta es ¿por qué vienes? Tal vez la pregunta es ¿qué quieres? Porque terminamos buscando a veces porque necesitamos algo. En este caso, el capítulo 2 de Jonás trata acerca de una oración, básicamente, ¿ok? Todo el capítulo trata acerca de una oración. Pero el problema es orar. ¿Es malo orar? No. ¿Es malo recitar la Biblia? Porque de hecho Jonás está recitando un salmo. Entonces, Jonás está recitando un salmo. La pregunta sería, ¿es malo orar? ¿Es malo recitar la Biblia? ¿Es malo saberse de memoria la Biblia y poder repetir el versículo? No. Y ¿sabes qué? En alguna ocasión escuchaba un sermón sobre este pasaje, pero alguien decía, pues es que mira, Jonás se equivocó en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 recapacita. Déjame ponerlo en tela de duda, porque Jonás, todavía no terminamos el libro. Estamos viendo todo el libro y apenas vamos en capítulo 2, y es donde tenemos que frenar nuestro carro, porque Jonás lo que nos enseñó en capítulo 1 es que es una persona que huye de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Ok? Llegamos al final del capítulo 1 y nota lo que dice el final del capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Ok? Ahí termina el pasaje. Y entonces entramos a este pasaje de oración. Jonás se reivindica aquí, porque aquí ora, ya se pone a cuentas con Dios. Vamos a ver todavía lo que sigue de fondo. Pero esa es la idea hoy. No es malo orar. No es malo buscar a Dios. No es malo saberme el pasaje de memoria. Saberme el Salmo 23, saberme el Salmo 1, saberme los proverbios, saberme los versículos que acabamos de decir. No son cosas malas. De hecho, deberían de abundar en nosotros. Pero a veces el problema radica no en que busquemos a Dios o oremos. Radica en por qué buscamos a Dios y en por qué oramos. Eso es lo que queremos tratar esta mañana. El problema no es buscarle, el problema es buscarle solo cuando las cosas nos van mal. El problema no es buscarle, sino buscarle cuando hay una necesidad de por medio que nos orilla a buscar a Dios. De hecho, es sorprendente incluso que las personas que conocemos esta historia, y seguramente en alguna ocasión tú ya has escuchado la historia del profeta Jonás, pues es de las más interesantes de la Biblia quizá, ¿verdad? Por lo impresionante del pez y todo eso. Generalmente, los que conocemos esta historia, sabemos la parte del pez, de que se lo tragó y luego que lo vomitó en tierra, ¿no? Pero si notas, hay una gran sección de este pasaje que no lo sabemos. Y no sé si alguna vez te habías percatado de todo lo que dice en capítulo 2. Pero lo que nosotros no sabemos es, Jonás fue echado al mar, se lo tragó el pez, luego 3 días después lo vomita y ya se va a predicar, ¿no? Pero esta gran sección realmente ni habla del pez. De hecho, quiero que prestes atención en algo. ¿Cuántos versículos en todo el libro de Jonás hablan del pez? No, un poquito más, pero no son muchos. ¿Cuántos versículos hablan del pez? Te doy una pista. 2 están en el capítulo 2 y 1 está en capítulo 1. Solo son 3. El final de capítulo 1, el principio de capítulo 2 y el final de capítulo 2. Y todos nos centramos en la historia del gran pez. Pero el pasaje ni siquiera habla del pez. Quiero que notes esto. El pasaje ni siquiera habla del pez. Y todos lo que conocemos de la historia de Jonás, todos es que el pez. Y realmente ni el pez ni la Biblia habla tanto acerca del pez. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos tanto en esto? Porque es más fácil concentrarnos en las circunstancias que nos rodean en vez de ver al Dios que nos puso en esas circunstancias. Es más fácil centrarnos y concentrarnos en las circunstancias que nos rodean en vez de ver al Dios que nos puso en esas circunstancias. Por eso esta mañana queremos ver a la luz del capítulo 2, porque Dios es quien controla cualquier circunstancia. Tú debes buscarle cualquiera que sea tu circunstancia. Porque Dios es quien controla cualquier circunstancia. Tú debes buscarle cualquiera que sea tu circunstancia. Nota lo que estamos viendo al final del capítulo 1, lo que dijimos la semana pasada. El pez
de hecho, que nosotros tanto decimos, o que podemos pensar, ay, es que el pez salvó a Jonás. Vimos, de hecho, la semana pasada que si seguimos el flujo desde el versículo 1, tú llegas a entender que al final del capítulo 1 el pez ni siquiera fue la salvación de Jonás. El pez fue lo que frustró los planes de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás es el que se quiere morir. Si te acuerdas qué fue lo que dijimos la semana pasada, decimos, es que la gente lo echó, ¿verdad? Y ahí está el cantito, la gente lo echó al mar, la gente lo tiró. Pero el que pidió ser echado al mar era Jonás. El que quería matarse era Jonás. Jonás prefiere estar muerto antes que ir a predicarle perdón, misericordia y todo lo que tal vez comentamos ahorita con hermano Mario, con mi mamá. Todas esas cosas a Nínive. Él lo que quiere ver es arder a Nínive. Y entre todo esto él prefiere matarse. Y cuando se le cumple de que los marineros lo echan, todavía Dios prepara un pez y diciendo, tú no te vas a morir. Tú no te mueres hoy. Y entonces ahí frustra los planes. Dios es quien está controlando cada circunstancia y cada movimiento de Jonás. Y entre todo eso, eso es lo que queremos ver hoy. Tú debes buscarle, sea cualquiera que sea tu circunstancia. Número 1, esta mañana, del versículo 1 al 3. Número 1, porque Dios es quien controla cualquier circunstancia. Tú debes reconocerle en tus circunstancias. Este es nuestro número 1. Porque Dios es quien controla cualquier circunstancia. Tú debes reconocerle en tus circunstancias. Nota lo que dice versículos 1 al 3. Entonces oró Jonás a Jehová, Dios, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás, viéndose en esa situación tan apremiante y deplorable, levanta una oración a Dios. Sin embargo, quiero que notes algo en este pasaje. Quiero que notes algo interesante en este pasaje. Antes de entrar a la oración y al contenido de ella, quiero que notes algo. ¿Cuánto tiempo tardó Jonás para elevar esta oración? 3 días y 3 noches, según lo que nos dice el final de capítulo 1. 3 días y 3 noches tardó Jonás en levantar esta oración. Jonás se tardó 3 días y 3 noches para reconocer que Dios fue quien se encargó de frustrar sus planes una vez más. Y la única salida que encontró al final fue orar. Como dijimos hace un momento, Dios prepara un gran pez, como diciéndole, tú no te vas a morir hoy. Y Jonás está diciendo como que, oye, no me estoy muriendo, es decir, 3 días. Quiero que pienses en algo que pues no está en el pasaje, pero tenemos que pensar en la situación. 3 días y 3 noches. Y este pez no ha ido al baño. O sea, no ha hecho digestión. Algo está pasando en esta situación, porque esta persona se acaba de meter a la vientre del pez. Y piénsalo por un instante. Bueno, pues ya me comieron, pues me voy a morir. Y no sé cómo sea el vientre ni nada, pero pues quizá no es como que tiene tanto espacio para moverse, y nomás esta persona no se muere y el animal nomás no hace digestión en 3 días. Ni siquiera por digestión me he muerto. O sea, no sé qué va a pasar, pero no sé cuántos días más voy a estar aquí. Pero es hasta el 3er día que a Jonás se le ocurre decir, pues, si me voy a quedar aquí, por algo está pasando esto. Pues la única salida que encontró fue orar. ¿Cómo fue que sobrevivió? Algunos podrían preguntarse, ¿cómo fue que Jonás sobrevivió tanto tiempo dentro del pez? Tal vez la pregunta no es cómo sobrevivió tanto tiempo dentro del pez, tal vez la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sobrevivió tanto tiempo dentro de ese pez? Porque no estaban en los planes de Dios. Porque no estaban los planes de Dios que se muriera. Y es que ese es el detalle. Esta es la situación en nosotros. ¿Cuánto podemos llegar a tardarnos en lo que decía la hermana Lupita? En reconocer. ¿Cuánto puede llegar a ser el orgullo del hombre? En reconocer que es Dios quien controla mis circunstancias y poder humillarme ante Él. De hecho, Jonás llega a su límite. Y eso es lo primero que queremos ver en este subpunto del número 1. Llegando al límite. Al llegar a su límite, Jonás expresa un salmo a Dios diciendo: invoqué en mi angustia a Jehová, desde el seno del Seol clamé. Las circunstancias para Jonás son extremas. Y en esa necesidad extrema es que dice: estoy casi muriendo y mi angustia es extrema.
De hecho, quiero que notes algo interesante también, que aquí está clamando Jonás a Dios, pero quiero que veas todo lo que está rodeando al pasaje. En capítulo 1, fueron los marineros, o el capitán, quien le dijo a Jonás, lo levanta y le dice, cuando está la tormenta, el capitán es el que levanta a Jonás y le dice, clama a tu Dios. ¿Lo hizo? No. Y entonces fue hasta que llega al vientre del pez que Jonás se pone, ahora después de 3 días y después de 3 noches. Irónicamente, Jonás está clamando a Dios desde el lugar más improbable y, si me permites la palabra, el lugar más ridículo. ¿Cuántas veces Jonás tuvo la oportunidad de orar? ¿Cuántas veces Jonás tuvo la oportunidad de clamar, de hablar con Dios, de recitar palabra de Dios? Veíamos el mapa aquí, ¿verdad? Estando en Israel, tuvo la oportunidad cuando se le dijo. Dios le habla, se va. Tiene la oportunidad, estando en una barquita. Está la tormenta y todo, pero todavía tiene la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Tuvo la oportunidad de orar. ¿Lo hizo? No. Terminó orando en el lugar más improbable de la tierra, en la panza de un pez. Terminó orando desde el lugar más improbable y más ridículo. ¿Es necesario que Dios nos lleve hasta situaciones o circunstancias extremas para ver la voluntad de Dios y aceptarla? ¿Es necesario que nosotros seamos llevados hasta situaciones donde tengamos que clamar a Dios y tengamos que invocar a Dios, pero en circunstancias deplorables? Volvemos al mismo, ¿cuántas oportunidades tuvo Jonás de invocar a Dios? Cuando estuvo en tierra, cuando estuvo en la barquita, cuando tuvo la oportunidad de estar en lugares tranquilos y poder hablar con Dios y estar en comunión con Él. No, lo termina haciendo desde la panza de un pez. Pero ¿sabes qué? Nosotros muchas veces no somos diferentes. Nosotros no somos muchas veces diferentes. Nosotros, hasta que llegamos a nuestro límite, es cuando entonces clamamos a Dios. Piensa en cómo muchos de nosotros terminamos buscando a Dios solamente cuando las cosas están muy mal en nuestra vida. Cuando nuestra situación económica es no solo difícil, lo que le sigue, ¿sí? Cuando ya tal vez estoy en una situación totalmente apremiante porque no tengo dinero. Porque muchos llegan a buscar a Dios simplemente cuando tienen unos resultados médicos negativos, cuando tienen una situación médica que no esperaban, cuando tenemos problemas matrimoniales y cuando tal vez mi matrimonio ya está al punto del divorcio, cuando ya está al punto del fracaso, cuando ya estoy viendo que ya estamos casi firmando el papel, es cuando muchos terminamos buscando a Dios. Muchos padres llegan a buscar a Dios simplemente cuando ven que sus hijos están en problemas de adicciones, cuando tienen problemas sexuales, o simplemente cuando llegan a la rebeldía extrema. Y entonces ahí es cuando llegan a la iglesia muchas veces y dicen, pastor, es que ore por mi hijo, ¿por qué anda así? Pero tal vez a sus hermanos jamás los habías visto, o tienen meses que no los veías en la iglesia. ¿Por qué? Porque llegaron a la iglesia y llegaron a buscar a Dios simplemente porque estaban en la situación más apremiante, la situación más difícil, y buscamos agotar primero cualquier otra instancia antes que buscar a Dios. Muchos cristianos buscan agotar cualquier otra instancia antes que buscar a Dios. Y cuando tuvimos la oportunidad de buscar a Dios en lugares acogedores, en lugares tranquilos, cuando tuviste la oportunidad de clamar a Dios en la iglesia, cuando tuviste la oportunidad de venir el domingo, de venir el jueves, decir, pido que oren por mí por esto, vamos a dar gracias a Dios por esto, cuando tuviste la oportunidad de hablar con tus hijos y estar en comunión con tus hijos y orar con ellos, leer tu Biblia con ellos en la sala, en su cuarto, con tu esposa, en tu recámara matrimonial, con tus padres, cuando tuviste lugares y oportunidades para hacerlo por las buenas, no lo hicimos. Y terminamos a veces haciéndolo en los lugares, a veces hasta los más ridículos, los más deplorables, los más miserables. ¿Cómo es que podemos llegar hasta esos extremos? Terminamos buscando a Dios cuando agotamos cualquier instancia. Y ¿sabes qué? Esta es la verdad de muchos de nosotros. Para muchos cristianos, los problemas, quiero que pienses en esto, para muchos cristianos los problemas no son lo que les hace buscar a Dios. Para muchos cristianos, o vamos a decir incluso entre comillas cristianos, para muchas personas los que les hace buscar a Dios ni siquiera son sus problemas, son la ausencia de cualquier otra solución. Son la ausencia de cualquier otra solución. Porque primero trataron de cualquier otra manera y cuando vieron que de plano se les cerró todo, lo único que les queda es, pues vamos a la iglesia, vamos a orar. El problema no es orar. El problema no es sabernos Biblia. El problema es por qué oramos.
Y entre todo esto vamos a ver una parte maravillosa esta mañana, pero piensa en tu vida, pienso en mi vida. Muchos de nosotros no buscamos por un problema, sino porque ya intentamos cualquier otra solución, cuando no debería ser así. Cuando nuestro primer recurso debería ser buscar a Dios. No esperar a que llegue hasta el vientre de un pez, espiritualmente hablando, para que entonces pueda estar clamando a Dios. De hecho, el llegar a nuestro límite nos debe de hacer entender que debemos llegar a la comprensión. Versículo 3 del pasaje dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, tus olas pasaron sobre mí. El salmo que entona Jonás es un salmo de reconocimiento. Y aunque Jonás sabe que está en esas circunstancias, porque él mismo pidió ser echado al mar. Te dije que este libro estaba lleno de ironía, ¿no? Desde capítulo 1. Y nos falta mucha ironía en todo el libro. Pero la gran ironía de todo del capítulo 2, o una de las grandes ironías del capítulo 2, es que aunque Jonás sabe que está en esa situación, porque él mismo pidió ser echado al mar, entre todo esto, en medio de su pecado, Dios está usando esta situación para mostrarle que ni aún ese mismo pecado de Jonás sale de su voluntad. Te lo explico de otra manera. Hace unas semanas atrás, hace como un mes o un poquito más, veíamos una película con los jóvenes en la casa y veíamos una película que se llama No me avergüenzo. Te invito a verla. En español le cambian el nombre, se llama Hablando con él. Pero una de las frases emblemáticas de esta película es que la chica que es la protagonista dice: Dios no desperdicia nada, ni siquiera tu sufrimiento. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tu sufrimiento. Pensaba en esta frase, y yo le cambiaré un poquito al final ahí, para aplicarlo a esta situación. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tu pecado. Dios no desperdicia nada, ni siquiera tu pecado. Aún nuestro mismo pecado, en las manos de Dios puede ser usado para trabajar algo en nuestra vida. Aún ese pecado, Dios puede mostrarme y usar mi mismo pecado para hacerme entender que estoy dentro de su control y que tal vez me va a poner en situaciones que no van a ser gratas, y Dios me pone donde debo de estar, aun si esto se llama disciplina. Como lo que decía mi papá la semana pasada, hablando de cómo la palabra de Dios ha impactado en nuestra vida a través de la disciplina. Los problemas en los que estamos no son culpa de Dios, ¿ok? Los problemas en los que estamos no son culpa de Dios, pero Dios puede usar mi pecado para enseñarme su disciplina. Los problemas en los que estamos no son culpa de Dios, pero Dios puede usar mi pecado para enseñarme su disciplina. Te pongo el ejemplo de Israel. Israel pecó mucho, y Nabucodonosor, y usó el pecado de un hombre llamado Nabucodonosor para venir a sitiar Jerusalén y destruirla por completo. De hecho, el libro de Jeremías, por ahí del capítulo 23, si no me recuerdo, 21-23, dice que habla de Nabucodonosor. Jehová está diciendo, dice Dios, voy a usar a Nabucodonosor, mi siervo. Un hombre cruel, un hombre miserable. El libro de Lamentaciones dice que Jeremías veía a las mujeres reventadas por la mitad por una espada. Llegó al punto en el que Nabucodonosor llevó al pueblo de Israel a que las mamás tuvieran que debatirse entre qué hijos se comían este día y qué hijos se comían mañana. Ese era Nabucodonosor. Y aún así Dios está diciendo, voy a usar a Nabucodonosor, mi siervo. ¿Fue pecado lo que hizo Nabucodonosor? Sí. Pero aún Dios usó el pecado de él para tratar con el pecado de Israel. Dios puede usar nuestro mismo pecado, Dios puede usar mis mismas fallas para mostrarme su disciplina. Y entender que al final lo que dice versículo 3 es cierto. Fuiste tú quien me echaste en lo profundo, y fueron todas tus ondas y tus olas las que pasaron sobre mí. Entre todo esto, no solo entendemos que llegamos al límite cuando buscamos a Dios y debemos llegar a la comprensión que aún mis problemas están dentro del control de Dios, aún si eso se llama disciplina, sino que llegamos a la gracia. Llegamos a la gracia. Jonás sabe que entre todo esto hay una realidad que le consuela, y la realidad es la que está en versículo 2. Nota lo que dice. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él, ¿qué hizo? Me oyó. Desde el seno del Seol clamé, ¿y qué? Mi voz oíste. La gracia es algo que los salmistas experimentaban. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que Jonás era un profeta, no?
Entonces Jonás se supone que conoce la ley, conoce los escritos. Y entonces entre todo esto Jonás sabe que hay algo a lo que siempre clamaban los salmistas, y esa era la gracia y la misericordia de Dios. Los salmistas experimentaban eso comúnmente. Casi muchos de la mayoría de los salmos hablan de esa misericordia, piden y claman por esa misericordia y esa gracia, y comúnmente la encontraban. Y Jonás sabe eso, y en medio de su situación de disciplina, pues David y todos ellos clamaban a la misericordia de Dios, pues yo voy a hacer lo mismo. En el Nuevo Testamento hay una situación interesante. No sé si alguno se acuerda del ciego Bartimeo. ¿Sí? Ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo le dice a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En hebreo es Yeshua bar David Rahem. La palabra Rahem era una palabra que casi cada salmo David la usó. Prácticamente casi cada salmo esa palabra David la usó. El ciego Bartimeo clama exactamente lo que David clamaba. Y el ciego Bartimeo dice: tú eres el hijo de David. Lo que David te pedía, te lo pido yo. Ten misericordia de mí. Dios no desperdicia nada, ni siquiera mi pecado. Los errores que cometemos, nuestras malas palabras, nuestros ojos que ven lo que no debemos ver, como decía la hermana Merce durante el tiempo de la alabanza. Las cosas que decimos, las cosas que hablamos, las cosas que vemos, las cosas que escuchamos. Toda la forma en cómo nos tratamos los unos a los otros, entre padres, entre hijos con nuestros padres con nuestros hijos, la forma de tratar a mi esposo, la forma de responderle a mi esposo, la forma de tratar a mi esposa o a mis padres, todas esas cosas tienen consecuencias y muchas veces experimentamos esa disciplina, pero entre todo hay una verdad maravillosa: en medio de mi fracaso, Dios todavía me escucha. Esta es la verdad maravillosa que encontramos en este pasaje. En medio de mi fracaso, Dios todavía me escucha. Dios todavía me oye. Jonás está diciéndole a Dios: te invoqué, Él me oyó. Eso es gracia para con el hombre. Y la gracia está todavía disponible para todo aquel que clame por ella. ¿Es tu pecado tan grande que creas que no puede ser perdonado? ¿Es lo que hiciste algo que creas que no puede ser perdonado por Dios? No escuches esa mentira de Satanás, porque si el corazón es humilde y vienes a arrepentimiento y fe, como dijo la hermana Lupita, ¿cuándo lo hacemos? Hoy todavía. Hoy todavía podemos reconocerlo. No sé si pasaron tal vez años en los que hice cosas mal. Cometí errores con mi familia, cometí errores en mi matrimonio, cometí errores como persona, pero no sé si han pasado años en los que yo ignoré la palabra de Dios y la tomé por tontería o como algo insignificante. Pero entre todo esto, la gran verdad es que aún todavía, ¿cuándo? Hoy, como decía la hermana Lupita, hoy, ahora, todavía hay oportunidad de rectificar, porque la verdad es esta: Dios todavía me escucha. Dios todavía me oye. Número 2 esta mañana. Porque Dios es quien controla cualquier circunstancia. Tú debes confiar a pesar de tus circunstancias. Porque Dios es quien controla cualquier circunstancia. Tú debes confiar a pesar de tus circunstancias. Nota lo que está diciendo versículos 4 al 9. Es la sección más grande, entonces prácticamente vamos a avanzar mucho en este punto. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Soy desechado, dice Jonás. Pero entre todo este pasaje, en esta sección, hay un contraste.
Va a haber un contraste en esta sección. Algo que Jonás reconoce, pero lo que Dios va a hacer con él. El contraste con lo que Dios va a hacer con él. Soy desechado, Jonás reconoce, pero aún veré. La palabra que Jonás dice en versículo 4, entonces dije, desechado soy. Esa palabra desechado era una palabra en hebreo que se ocupaba en la ley de Moisés, cuando una esposa cometía un pecado grave contra su esposo, el esposo, por la ley de Moisés, tenía la posibilidad de repudiarla y en muchos casos incluso desterrarla del campamento. Tenían la oportunidad de desterrarla del campamento. Esa es la palabra que Jonás ocupa. Es la palabra que el salmista ocupa. La misma que se ocupaba para esas personas que eran desterradas. Soy desterrado. No solamente soy desechado, soy literalmente desterrado. Qué gran bendición es saber que Dios no solo da gracia para perdonar, sino aún para restaurar. Y no solo para restaurar, sino que de hecho nota el contraste. Dice al final del versículo 4, más aún veré tu santo templo. Más aún veré tu santo templo. Soy desterrado, más aún veré tu santo templo. Qué gracia es saber que Dios no solamente me perdona, sino que y ni siquiera no solo me restaura. Hay una palabra que nosotros usamos que es glorificación. ¿Ok? Y te explico el proceso. El proceso de que la palabra que nosotros usamos comúnmente es que somos salvos. ¿De acuerdo? Jesús nos salvó. Pero si somos más técnicos, de hecho todavía ni siquiera somos salvos. Lo que somos en este punto somos justificados. Esa es la palabra, justificar, lo que dice Romanos 5, justificados pues por la fe, ¿ok? Entonces esa es la palabra más técnica. Decimos salvación en el sentido de englobar todo esto, pero ¿cuándo vamos a ser salvos? Pues cuando ya no haya ningún peligro, ¿verdad? Se supone que eres salvo cuando ya no existe peligro alguno, pero finalmente todavía somos carne, como decía el hermano Mario, pues todavía pecamos, nos enojamos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces todavía hay esa tentación ahí palpitando. Avanzo con esto. El proceso es el siguiente. Dios me justifica, me santifica y finalmente me glorifica. Ese es el proceso que comúnmente nosotros englobamos con la palabra salvación. ¿En cuál estamos nosotros? En el primero y en el segundo. Porque Dios ya me justificó por la cruz, pero también me está santificando, me está limpiando, me está apartando de pecado. Para un día llegar al punto, lo que dice Apocalipsis, de llegar al estado de glorificación. Cuando ya soy alguien perfecto, que eso va a ser hasta mucho después en la eternidad. Entonces, la idea es esa. Pero la idea que quiero plantarte aquí es esa. Lo que hace Dios, la gracia de Dios, es entender que no solamente Edén y Eva pecan en Edén y tú caes junto con ellos. Y lo que hace Cristo no solamente es regresarte a la escena de Edén. De hecho, la escena que nosotros planteamos hace algunas semanas atrás es la que plantea Pedro. La que los profetas simplemente investigaban, según 1 de Pedro 1, indagaban, y la cual los ángeles anhelan ver. Cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Te acuerdas qué es lo que decíamos hace como un mes, un poco más que vimos eso? Dios no solamente toma al hombre y lo regresa al estado de Edén, con Adán y Eva. No. Dios toma al hombre, te toma a ti y te lleva mucho por encima del estado de Edén. Efesios lo dice de esta manera: estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y deseamos en esa ocasión, la palabra que usa Pedro es buscar algo. Los ángeles se hincan a ver desde el cielo lo que está pasando y no lo entienden. Y deseamos esa ocasión, compárate con un ángel. Compárate con un ángel. Los ángeles sirviendo por la eternidad a su Dios, y de pronto se dejaron engañar por uno, ¿no? Hubo unos que se dejaron engañar por uno llamado Lucifer. Pecaron, se rebelaron contra Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues el chocó. De hecho, está preparado el infierno para ellos. El infierno, en primera instancia, ni siquiera era para nosotros, era para ellos. Y luego Dios crea al hombre. Y esa mujer y ese hombre pecan y ofenden a Dios de tantas maneras, entre ellos nosotros. Y de pronto está su Dios en el cielo diciendo:
yo voy a salvar eso. Y ven a su Dios, a quien han servido por la eternidad, tomando forma de hombre, lo que dice Pablo en Filipenses, humillándose hasta la condición de siervo, y no era suficiente humillación hasta la muerte de Jesús. Estando desnudo, colgado desde un madero, y ven a su Dios, a quien han servido por la eternidad, pasando eso, por hombres que Juan dice, a los suyos vino y los suyos ni siquiera les recibieron. Y ven a su Dios haciendo eso. Y dicen, nosotros, mis hermanos pecaron una vez y no se los perdonó. Y ellos están pecando tantas veces con las cosas que ven, con las cosas que hablan, con las cosas que escuchan, con todo eso, con cómo se comportan entre ellos. Y a ellos los perdona. Esa es la gracia de Dios. Dios no solo te lleva al estado inicial, te pone por mucho por encima de eso. Y Jesús te toma a ti. Y dice la hermana Diana, la hermana Claudia, la hermana Mimi y a todos nosotros, no solo te perdono, te doy mi mismo título y vas a llegar al cielo con la misma herencia que yo, hasta con título de propiedad y todo. Y los ángeles se hincan en el cielo y dicen, no entiendo. Eso es lo que Jonás dice. Esa es la gracia de Dios. Erré, pero entre todo hay una verdad maravillosa. Dios todavía me escucha. Dios todavía está conmigo. Esta es la verdad que vemos esta mañana. Fue mi pecado lo que me llevó al destierro, pero su gracia la que me lleva a casa una vez más. Fue mi pecado lo que me lleva al destierro, pero su gracia la que me lleva a la casa una vez más. Me instaura en una familia nueva, se llama la iglesia. Me da un propósito de vida, se llama glorificar a Dios. Me da una participación, me da un nuevo nombre, me llamo cristiano. Juan Bunyan, el escritor de un libro que se llama El progreso del peregrino, escribe lo siguiente. Peregrino les dice a unas personas que conoce, y le preguntan, ¿cómo te llamas? Y Peregrino contesta, me llamo cristiano. Mi nombre anterior era sin gracia. Por tanto, no entro al templo porque lo merezca, sino porque Él me deja. Entro al templo no porque lo merezca, sino porque Él me deja, porque realmente soy muerto. Mas tú me das vida, dice versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma y rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dios mío. Jonás merece estar muerto. Quiero que entiendas algo en este pasaje. Jonás merece estar muerto. Ya no solamente porque él pida quererse morir. No, en este punto ya no solamente merece morir porque él pida quererse morir. En este punto él merece morir porque cada acto que él ha hecho ha sido huir de Dios, desobedecer a Dios. Cada acto de necedad que ha hecho, él sí merece morir. No solo porque él lo pida, él sí merece morir. Cada acto suyo ha hecho que él entienda que merece morir, pero Dios le ha vivificado en su ánimo y en su espíritu. De hecho es lo que dice al final, ¿verdad? Dice versículo 6 al final, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás entiende que se merece morir, pero en este punto él se siente vivo. Y eso que todavía ni sale del peso. Jonás se siente vivo. El problema no se ha acabado. Se fue la luz. El problema no se ha acabado. Pero el punto es que puedo sentirme vivo y tranquilo y en paz, aún en medio de mi circunstancia. Puedo sentirme tranquilo, aunque las cosas no me estén yendo como espero. ¿Por qué? Porque es Dios que me vivifica. Y mi respuesta ante mi situación no se debe conformar a mis circunstancias, no radica en mis circunstancias. Mi respuesta no es algo que esté condicionado por las circunstancias que tengo, sino por el Dios que tengo. Eso es lo que debería, y digo debería porque muchas veces no pasa, ¿verdad? Pero eso es lo que debería de corresponder a mi respuesta. No mi circunstancia, sino aún el Dios que adoro en medio de mi circunstancia. Los problemas que tenemos, las consecuencias que vivimos no son eso.
no son solo eso lo que merecemos. ¿Tenemos problemas económicos? Todos, ¿verdad? Más en este fin de año y lo que sigue de enero es peor tantito. Se acerca la cuesta de enero y va a ser peor para muchos de nosotros. Tenemos problemas familiares. Estoy seguro que cualquier matrimonio que está aquí representado, y no soy esposo, pero a cualquier matrimonio que está aquí representado, no dudarán en decir que tener un matrimonio lleva problemas. ¿Tenemos problemas con nuestros hijos? ¿Tenemos problemas con nuestros padres? ¿Tenemos problemas en el trabajo? Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la verdad en este punto? Que ni siquiera eso mereces. ¿Qué merecemos? Estar muertos. Estar muertos es lo que merecemos. Y si hoy gozo entre todo de eso, aún de lo malo que me pasa, es todavía porque Dios tiene misericordia para conmigo. Jeremías lo entiende de otra manera. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Y justo eso lo dice después de haberle reclamado a Dios en capítulo 1 y 2 de por qué les había hecho eso. Jeremías se pone a tú por tú con Dios y dice: ¿es que tú no entiendes por qué nos estás haciendo esto? ¿Que no ves que somos tu pueblo? Y de pronto Jeremías se queda callado y como que hace clic en su cabeza y dice: espérate. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque si todavía hay un pequeño remanente, es simplemente por misericordia. El problema es que a veces nos enojamos porque comemos frijoles, ¿no? Porque no hay otra cosa en el refri y porque comemos recalentado. Pero la pregunta sería: ¿crees que merecemos incluso esos frijoles y ese recalentado? Si soy algo hoy, es porque vivo por Dios y su gracia en Cristo. Y las circunstancias no deberían ser lo que condiciona mi respuesta ante la vida. Vivo por Dios y eso es más que suficiente para disfrutar lo que tengo. Y tienes problemas con tu marido, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tus padres, tienes problemas económicos. Aún aprende a disfrutar lo que tienes en este momento, porque si no fuera por eso, ni siquiera eso podrías disfrutar. Ni siquiera esos problemas que tenemos podríamos pasar y aprender de ellos. Veía una película esta semana y una de las frases emblemáticas de la película era: no nos enfoquemos tanto en dónde queremos estar, que olvidemos sacar provecho de donde estamos. No te olvides, no te enfoques tanto de en dónde quieres estar. No te enfoques tanto en dónde quieres estar, que olvides sacar provecho de donde estás. Aprende a disfrutar lo que tienes, poco o mucho. Porque aún eso, poco o mucho, si lo disfrutas, es por la gracia de Dios. Aprende a disfrutar de ello y siéntete vivo, porque si estás vivo, es por Dios. Por eso no seamos necios, no caigamos en la necedad. De hecho, soy necio, dice Jonás, mas ahora alabo. Jonás sabe que seguía una ilusión vana. Dice al final de versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Jonás sabe que seguía una ilusión vana, tonta y aún sin sentido. Huir de Dios, y con todo eso, ¿qué fue lo que ganó? Que Dios lo disciplinara. Pero entre todo eso ve la misericordia de Dios, y no es Dios quien lo abandonó. No es Dios quien abandonó a Jonás. Jonás entiende algo. No es Dios quien me abandonó. Fui yo quien abandoné a Dios. Fui yo quien abandoné a Dios. ¿Es sensato rechazar a Dios cambiándolo por lo material? ¿Es sensato cambiar a Dios por lo material, por amistades, por personas, por relaciones matrimoniales, por familiares o de noviazgo? No son cosas malas. Las cosas materiales no son cosas malas. Las cosas relacionales o de personales no son cosas malas. Pero el punto es cuando ponemos eso como nuestro principal interés. Pablo dice en Romanos que cambiamos la gloria de Dios, lo majestuoso de Él, y que quería mostrarnos y darnos a nosotros por algo ridículo. Dios dice Romanos capítulo 1, Pablo dice que Dios, y conociendo su gloria, Él quiso reflejar su gloria para con el hombre, pero lo cambió simplemente por cosas absurdas. Tomó la gloria de Dios y lo cambió por cosas absurdas. Dios quisiera hacer algo grandioso en nuestra vida. Dios quiere revelar su gloria en tu vida, dándote un sentido, dándote un propósito, dándote un ministerio. Llámese en tu familia, dentro de la iglesia, en tu propia casa, que seas usado para su gloria. Si nosotros entregamos nuestro corazón, nuestros miembros y nuestra mente a Dios. Pero cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios por algo ridículo, cuando cambiamos el propósito de Dios como veíamos en el mapa,
Cuando cambiamos el propósito de Dios de ir a Nínive, porque Dios hubiera usado a Jonás de una manera maravillosa, cambió esto por algo ridículo, viajar hasta Tarsis en una barquita. Y lo único que encontró fue una insatisfacción. Dios no nos aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Dios. Número 3 y terminamos. Porque Dios es quien controla cualquier circunstancia. Tú debes humillarte frente al Dios de tus circunstancias. Porque Dios es quien controla cualquier circunstancia. Tú debes humillarte frente al Dios de tus circunstancias. Versículos 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Solo un subpunto esta mañana aquí, siendo obediente. ¿Cómo podemos humillarnos frente al Dios de nuestras circunstancias? ¿Cómo podemos humillarnos frente al Dios de nuestras circunstancias? Siendo obediente. En este punto es donde Jonás dice: pagaré lo que debo, pagaré lo que prometí. Jonás al final sabe que sí es Dios quien le ha llamado, y es que es Dios quien orilló a Jonás a esta situación. Su corazón pecaminoso tomó malas decisiones, pero entre todo hay una verdad que sabe Jonás, y dice al final del versículo 9: las salvaciones de Jehová. ¿Y sabes qué? La salvación de Jehová no solo a los ninivitas. No solo es que Dios quiera perdonar a los ninivitas. Si va a tener perdón, si va a tener misericordia de los ninivitas, es por Dios. Pero Jonás entiende algo: si Dios me perdona a mí, simplemente va a ser por la voluntad de Dios. El problema radica en esto. Jonás creía que merecía más gracia que los mismos ninivitas. Jonás creía que merecía más salvación que los mismos ninivitas. Pero estando dentro del vientre de un pez, donde no tienes como que muchos chances de morirte, pues solo le queda reconocerle que si aún él se salva, va a ser por Dios. La salvación es de Jehová. Te lo pongo de otras maneras, te lo pongo más práctico para terminar esta mañana. La vida de muchos de nosotros termina siendo más o menos así. Dios habla en su palabra, ¿no? Tienes toda la Biblia para leerla y leer todos los versículos que recitamos y muchos más. Viniste al sermón el domingo, el jueves, escuchaste la enseñanza y todo lo demás. Dios ya te habló. A través incluso hasta de los testimonios. O sea, dijeron cosas ahorita en la mañana muy importantes. Dios habla. Pero ¿sabes qué hacemos muchos de nosotros? La vida de Jonás. Eludimos la palabra. Eludir la palabra, ignorar la advertencia de Dios, ¿a qué crees que nos lleva? ¿A cometer qué? Errores, pecados, ¿no? Cometemos pecados. Y cuando cometemos pecados, experimentamos ¿qué cosas? Te estoy llenando prácticamente todo el sermón de esta mañana. ¿Qué experimentamos cuando pecamos? Dolor, sufrimiento. En una palabra, consecuencias. Y cuando tenemos consecuencias, ¿qué crees que hacemos? ¿Para qué? Para que Dios nos hable otra vez. Dime ahora qué hacer. Vamos a bajarlo a lo práctico, ¿no? La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y ahí está el papá, ¿no? Tiene hijos pequeños y entonces pues dice: no, pues no vamos a la iglesia. O nunca le hablan de Dios, nunca tienen un interés. Son de esos cristianos que saben la palabra de Dios, pero pues nunca le dieron la importancia. Eso fue lo que Dios dijo. Muchos padres eluden la palabra, ¿verdad? Cuando eludieron la palabra, ¿qué pasó? Crecieron sus hijos. ¿Y cómo crecieron muchas veces? En pecados, en rebeldía, muchas cosas, ¿no? Esos pecados los llevaron a experimentar como familia consecuencias. Y ahora que están grandes, porque mientras tu hijo tenía 5, 6, 7, 8 años, nunca te interesó realmente tenerlo dentro de los caminos de Dios. Ahora tu hijo tiene 18, 20, 25 años y no, pues ahora mi hijo ya ni se preocupa por mí, ni me quiere, ni nada. Tantas cosas que puedes ver, ¿no? En diferentes familias. ¿Y qué crees que muchos terminan haciendo? ¿Viniendo a la iglesia? A decir:
Díganme qué hago. Y otra vez pedimos que Dios nos hable y dices, ¿qué no Dios te ha hablado? Ahora pon esto en cualquier ejemplo que tú quieras y en todo se aplica. Y ahora terminamos diciendo que pon el ejemplo que sea. No quiero tomar más tiempo en esto, pero pon el ejemplo que sea y se aplica aquí. Te pregunto si tal vez en algún punto de tu vida, del que sea, el ejemplo del que sea, este círculo se ha completado en tu vida. En situaciones de enseñanza familiar, de matrimonio, de economía, social, de tantas cosas. Y estoy seguro que cualquiera de los que estamos aquí se ha completado alguna vez. Quiero que terminemos y quiero invitarte a cambiar este círculo vicioso de vida por uno diferente. Quiero invitarte esta mañana a cambiar este esquema por otro que funciona mejor. ¿Dios habla? Yo obedezco. Yo obedezco. Y todos felices y contentos. Pero es en serio, sabes que Dios quiere darte una vida feliz y dichosa. Y Dios podría darte una vida plena, y una vida dichosa y una vida feliz, en muchos y todos los sentidos posibles. Pero tomamos la palabra de Dios y la eludimos. Si tan solo cambiáramos el esquema por este, y podríamos vivir todos en común armonía. ¿Cómo te llevó? Vivir el círculo vicioso, ¿a dónde te llevó? A buscar a Dios. A buscar a Dios. Danos el de los Avengers, lo de Elías. ¿A dónde los llevó? Directo a mí. Dios es eso. ¿A dónde nos llevó? A buscar a Dios. Entonces, si vamos a terminar buscando a Dios, entonces, ¿por qué no lo hacemos mejor bien desde el principio? Si vamos a terminar en el mismo punto de al principio, ¿por qué no mejor eludimos todo eso, ni nos quitamos de problemas y quitamos esa sección completa y la cambiamos por una que funcione mejor? Quiero que notes la ironía del capítulo al final. Quiero que notes la ironía del final del capítulo, versículo 10. ¿Cómo termina el capítulo? Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vomitó a Jonás en tierra. Dios manda al pez a vomitar a Jonás. ¿Y qué crees que hace el pez? Obedece. En capítulo 1, los marineros reconocieron quién es Dios. Ironía de este libro. Capítulo 2, el pez reconoce quién es Dios. Mejor el pez obedece. Ahora la pregunta será, ¿Jonás lo hará? Porque los marineros entienden quién es Dios, el pez entiende quién es Dios. Te pregunto a ti esta mañana, ¿tú entiendes quién es Dios? ¿Tú entiendes quién es Dios? Yo quiero enseñarte al verdadero profeta esta mañana. Quiero enseñarte a Jesús. Quiero enseñarte al profeta que sí hace bien las cosas. Al verdadero profeta que busca a Dios, no solo cuando las cosas le van mal, no solo cuando llega al límite y cuando ya no ve otra solución. No, al profeta, al verdadero profeta, al Jesús que buscaba a Dios, como vimos en Marcos. ¿En qué momento? Cuando leímos en la mañana, el primer versículo, de madrugada. Cuando todos dormían, Él ya estaba orando. Al que buscaba a Dios, no cuando las cosas se ponían feas, sino que buscaba a Dios siempre, estuvieran bien o estuvieran mal. Y cuando estuvo en Getsemaní, pudo obedecer en ir a la cruz, siempre y con confianza, con seguridad y con pasión, porque Él estaba descansando en su Padre, estaba afianzado en su Padre. Jesús me enseña a orar no solo cuando tengo una necesidad, cuando llego al límite. Jesús me enseña a orar cuando todas las cosas se van bien, para que cuando llegue a la situación difícil, pueda estar en paz y tranquilidad. Porque estoy seguro en mi Dios. Quiero que entiendas que Jonás sí tenía la culpa, ¿verdad? De todo lo que le pasó. Jonás sí tenía la culpa. Y entre todo eso aún fue escuchado. Jesús no tenía la culpa. Y no fue escuchado. Jonás sí tenía la culpa. Y fue escuchado. Jesús no tenía la culpa de nada y no fue escuchado para que tu oración todavía pueda ser escuchada. Así que, porque Dios es quien controla cualquier circunstancia, tú debes buscarle, cualquiera que sea tu circunstancia. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias sobre todas las cosas por tu palabra. Porque podemos aprenderla, memorizarla, sabernos versículos y tal vez haber pasado años en la vida cristiana, Señor, como mencionaban algunos de mis hermanos. Tal vez saberla desde hace mucho tiempo, pero tenerla olvidada. Tal vez muchos de nosotros hemos recurrido y caído en este círculo vicioso. Y estoy seguro que tal vez ninguno de los que estamos aquí nos salvamos. Porque tú nos has dado tantas advertencias en tu palabra, nos has hablado. Y aún así terminamos en un círculo vicioso que nos lleva a eludir tu palabra, a pecar, a experimentar consecuencias y terminar buscándote a ti otra vez. Pido, Señor, que nos enseñes a romper ese ciclo de vida tan miserable y cambiarlo por uno mejor, en el que tú nos hables, nos adviertas a través de tu palabra, pero la tengamos como algo primordial en nuestra vida, la abracemos, la obedezcamos y podamos vivir en armonía. Ruego, Señor, por cada uno de nosotros, que te busquemos no solamente cuando las cosas llegan al límite en nuestra vida, no solo cuando las cosas están pésimas y mal, sino cuando están bien, cuando las cosas están tranquilas, cuando en todo momento, como Jesús oraba de madrugada, para que llegado el momento de la tentación y de la prueba, lo que abunde de mi boca y de mi vida sea tu palabra. Ruego, Señor, por cada uno de nosotros, enséñanos a vivir como Jesús, a buscarte en fortuna y en necesidad. Y gracias sobre todas las cosas, porque donde Jesús no fue escuchado, yo, por tu gracia y por ese sacrificio, hoy soy escuchado. Bendice, Señor, este tiempo, lo dejamos en tus manos, en nombre de Cristo. Amén.